que el día de hoy tú seas hablando a tu iglesia, mostrándonos, Señor, tus planes y propósitos y recordándonos, Señor, la gran obra que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, oh Dios, por este día que nos permites estar aquí en tu casa. Bendice a nuestros hermanos y bendice a nuestra familia en Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Damos gracias a Dios por el día de hoy, Domingo de Gloria. Día de hoy estamos recordando y reconociendo que Cristo resucitó. A Él pues sea toda la gloria. Y hoy vamos a estar hablando sobre la tumba vacía y el primer culto de la iglesia. Ese va a ser el tema del día de hoy. Y nos vamos a centrar en lo que sucede en ese periodo. Están ustedes con sus Biblias en Mateo 28, ¿correcto? Mateo capítulo 28. Abran sus Biblias ahí en ese texto. Y si no, pues si están con el celular, pues enciendan sus Biblias en Mateo 28. Ahí nosotros nos encontramos con este relato que ustedes van a darse cuenta de algo. Se cumple algo que las Escrituras han mencionado bastante seguido, que Dios al altivo lo derriba y al que es humillado, al que se humilla, Dios lo exalta. Eso vamos a ver en este relato. Vamos a darnos cuenta, primero nos vamos a enfocar en la exaltación del humilde. Vamos a ver cómo Dios empieza a exaltar a aquellos que por mucho tiempo habían sido humillados, o para ser más exactos en este relato, humilladas. Vamos a ver qué es lo que dice. Mateo capítulo 28, verso 1 en adelante. Yo me he ido de largo acá. Aquí estamos. Mateo 28, verso 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La pregunta que yo les hago es: ¿cuál es la otra María? ¿Cuál es la otra María? Una hermana va a decir: yo soy la otra María, pastor. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? La María, la mamá de Jesús, dicen por ahí. ¿Será? La mamá de Lázaro, dicen por acá. ¿Quién será? Vean lo que dice Marcos 15:47. No vayan a perder Mateo, ¿ah? Marcos 15:47. Lo encontramos. Dice el texto: y María Magdalena, aparece la una, ¿no es cierto? Visto. Luego dice: y María, madre de José. Miraban dónde lo ponían. Al menos sabemos que es la mamá de un tal José. Yo no recuerdo que en ninguna parte diga que Jesús tenía un hermano que se llame José, aunque podría, pero no hay mucha información. Estaban las dos mujeres ahí donde estaban poniendo al cuerpo de Jesús, y luego también van a ser las que se van a presentar cuando se dé la resurrección. Pero hay alguien más ahí. Miren lo que dice Lucas. Vamos a Lucas ahora, al capítulo 24, verso 10. Lucas 24, verso 10. Ya lo tenemos. Ahí entre Génesis y Apocalipsis más o menos. Ya lo encontraron. Dice así: eran María Magdalena, visto. Juana. ¿Quién es Juana? ¿A cuál Juana se refiere? ¿Juana la cubana? ¿Quién es la que está mencionando acá? Sigo leyendo. Y María, madre de Jacobo. Si es que es la misma, entonces estamos hablando de que tenía dos hijos. El uno se llamaba Jacobo y el otro se llamaba José. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
Miren, yo quisiera que noten lo siguiente. En Mateo se menciona a María Magdalena y la otra María. En Marcos se menciona a María Magdalena, María la madre de José y nadie más. Y en Lucas se menciona a María Magdalena, a María la madre de Jacobo, a Juana y otras mujeres más. ¿Por qué esas diferencias? En ese tiempo, mi hermano, el testimonio de las mujeres no era muy creíble. Digámoslo en términos concretos, había mucho machismo. Y como tal, cuando una mujer decía algo, no se le tomaba muy en serio. Estas mujeres, según lo que dice Lucas, acompañaron a Jesús desde Galilea. Y sin embargo, como que no es muy claro el testimonio de ellas. No se dice los nombres. María, la otra María, como que dice, no me acuerdo quién era, pero había otra María. Recuerden que los que están escribiendo están recordando lo que había sucedido, pero no están muy certeros con los nombres de las mujeres. Así es como se va narrando. Pero lo que sí no le cabe duda a ninguno de los tres evangelios es que las tres fueron mujeres. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron mujeres. Es un gran problema para ese tiempo. ¿Por qué? En ese tiempo, si tú estabas frente a un juez y querías que se juzgue alguna cosa, según la ley, por medio de dos testigos se juzgaba cualquier situación. Pero si esos dos testigos eran mujeres, ¿qué creen que pasaba? No valía. Si esos dos testigos son mujeres, no sirve el testimonio de ellas. Esa era la situación de la mujer. Y sin embargo, Dios toma a las mujeres y las pone ahí, al pie de la cruz, las pone ahí, al pie de la tumba, para que sean los primeros testigos de Cristo. Los más humillados, las más humilladas de ese tiempo, Dios las exalta y las vuelve las primeras evangelizadoras de la historia. Ellas son las que van a dar el mensaje a los demás. Son las que estuvieron con Jesús todo el tiempo. Dice el texto que acompañaron a Jesús desde Galilea. No era cualquier cosa, no era cerquita. Para ponerlo en términos acá de Ecuador, ustedes saben, digamos más o menos como de aquí a Ambato. De aquí a Ambato, ¿cuánto se hace en carro? Unas 2 horas. Y a pie. Desde Galilea más o menos es como hablar hoy en día desde Ambato, a pie. Y si tenían buena suerte, a lo mejor en burro, pero más de eso no podían. Y ellas la acompañaron desde Galilea hasta Jerusalén a Jesús. Y estuvieron con Jesús en la cruz. Y estuvieron con Jesús en la tumba. Y estuvieron con Jesús en la resurrección. Esas mujeres fueron exaltadas por Dios. Porque Dios, al que se exalta, humilla. Y al que se humilla, Dios lo exalta. La pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Eres de los que te exaltas a ti mismo? ¿Eres de los que dicen todo lo puedo en mí que me fortalezco? ¿O eres de los que confían en Dios? De los que dicen, Señor, que sea tu voluntad. ¿Eres de los que dicen, Señor, todo conforme a tu voluntad? ¿O eres de los que dicen tarjeta de crédito, todo conforme a tu voluntad? ¿Cómo eres tú? Al que se exalta, Dios lo humilla. Aquí vemos cómo Dios va a exaltar a estas mujeres desconocidas, misteriosas. Los apóstoles no se acuerdan bien los nombres, solamente dicen y unas mujeres. Y sin embargo, ellas son los primeros testigos de Cristo. Ellas son las que van a llevar el mensaje. Vuelvo a Mateo y noten cómo les dice la tarea que tienen. Mateo capítulo 28 estamos, ¿no es cierto? Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ahí está la tarea que les manda. Vayan y anuncien las buenas nuevas a los discípulos, a los apóstoles. Ellas son las encargadas de enseñarles a los apóstoles el primer mensaje del Evangelio. Recuerden, Evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Y lo que les está diciendo el ángel es: vayan y anuncien a mis discípulos estas buenas nuevas. Hay un detalle que aquí yo quiero mencionarte. La piedra removida solamente fue necesaria por nosotros, no por Jesús. Ustedes recuerdan que el texto bíblico narra que Jesús de repente se aparecía en medio de una habitación cuando estaban los demás orando. Jesús podía salir sin necesidad de mover la piedra. ¿Por qué movió la piedra? Para testimonio a nosotros, para que quede confirmado, para que entren las mujeres y miren, y de esa manera se convenzan de que Cristo ya no está ahí, de que Cristo resucitó. Y ahora tienen que mandar ese mensaje a las demás personas. Pero miren algo más que sucede ahí. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Noten que esto es lo común. Cuando tú vas a predicar el evangelio, vas con temor, porque no sabes lo que te van a responder, pero también con gran gozo, porque sabes que ese mensaje trae esperanza y vida eterna. Asimismo, pues, fueron estas mujeres, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, como que repite, para que se recuerde este detalle: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le ¿qué? Adoraron. Las primeras en adorar a Cristo resucitado, las mujeres. Dios les dio ese privilegio. El que te humilla será exaltado. Estas mujeres no les vemos que en ningún lado estén pidiendo autoridad. ¿Se acuerdan de Jacobo y su hermano? ¿Qué es lo que pidieron? Señor, permítenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que piden ellos? Poder, autoridad. Querían ser los primeros, querían ser los mejores. Y después tiene que Jesús ponerse ahí a discutir con ellos. ¿Por qué? Porque los discípulos se comenzaron a discutir. ¿Cuál va a estar segundo después de Jesucristo? Es lo que peleaban. Y Jesucristo les dice: el que quiera ser el primero, que sea como el que sirve. Y cuando llega la resurrección, las que servían son las que fueron exaltadas. Ellas fueron las que fueron llevadas para anunciar el evangelio, pero además fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado, pero además fueron las primeras que adoraron a Cristo resucitado. Esa fue la exaltación de Dios a estas mujeres que estuvieron ahí listas para servir. Pero ojo, no es solo porque sean mujeres, es porque se humillaron delante de Dios. No sea que alguien diga: no, pastor, ya me dijo, quite, yo voy a predicar. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará a su debido tiempo y conforme a sus planes y propósitos. Mira lo que dice el texto en Proverbios. No vayas a perder Mateo, pero mira lo que dice en Proverbios, en el capítulo Proverbios 16, 18. Y con ese verso voy a pasar ahora a mostrarles quiénes fueron humillados. Proverbios 16, 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Esa idea tú la encuentras en diferentes partes. La encuentras en Proverbios 16, 18 que hemos leído, en Salmo 138, 6, en Lucas 11, se me fue el texto. En diferentes partes tú encuentras que al que se exalta, Dios lo humilla. Y ahora vamos a ver quiénes fueron los que fueron humillados. Vuelvo a Mateo. Mateo capítulo 28. No lo perdieron, ¿no es cierto?
Eso. Mateo 28, verso 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. A quienes Dios va a humillar es a los principales de los judíos, a la crema innata de los judíos, a los, entre comillas, más santos de los judíos. Porque el Sanedrín, que son los que están ahí descritos, era el grupo de los que se consideraban el ejemplo de todo el pueblo de Israel. Ellos eran lo mejor, pues, de Israel. Ellos eran el ejemplo a seguir en santidad y en búsqueda de Dios. Y van a ver cómo ellos poco a poco van cayendo. Vamos viendo cómo van cayendo en esta situación. Primero, veamos lo que dice en Mateo 27, versos 3 y 4. Dice el texto bíblico, ahí sí no se perdieron, ¿no es cierto? Una hojita nomás. Mateo 27, versos 3, 4 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Primera cosa que vemos, ¿qué hicieron los fariseos, qué hicieron el Sanedrín para tratar de hacer caer a Jesús? Compraron a un traidor, se aliaron con un traidor. Los santos de Israel, los que eran ejemplo del pueblo, fueron y compraron un traidor. ¿Es eso digno de una persona que es ejemplo a seguir? Nada que ver. Pero eso solamente es el inicio. Compraron a un traidor. Usaron la traición para poder apoderarse de las personas a las que ellos querían destruir. Segunda cosa que sucede, Mateo 26, versos 59 y 60. Dice lo siguiente. Mateo 26, 59 y 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Testigos solamente? Testigos falsos. Estaban buscando gente que mienta en el Sanedrín, que mienta en un juicio. Lo que ellos están buscando es algo que la Biblia prohíbe. Mandamiento: no darás falso testimonio. Ese era uno de los mandamientos principales del Antiguo Testamento. Y ellos están comprando falsos testimonios. ¿Quién quiere dar falso testimonio contra Cristo? Otra vez, el Sanedrín, los principales, el ejemplo, entre comillas, a seguir de Israel, comprando falsos testigos. Así es como ellos iban cayendo. No les bastó con comprar un traidor, buscaron falsos testigos. ¿Y saben qué es lo peor cuando tú lees el texto completo? Es hasta gracioso. Resulta que por fin consiguen testigos para que hablen en contra de Jesús y no les servían porque entre ellos mismos se contradecían. O sea, si vas a pagar por un falso testigo, al menos espera que se pongan de acuerdo. Ni eso. Así que, primero, se dejaron llevar por las traiciones para hacer caer a Jesús. Segundo, compraron falsos testigos. Tercero, mira lo que pasa ahora. Lucas capítulo 23, versos 1 y 2. Estabas en Mateo, Marcos y el que sigue es Lucas. Lucas 23, versos 1 y 2. ¿Lo encontramos? Ya mismito, ya merito. Lucas 23:1 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato
y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Ojo con lo que dice: y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pregunta: ¿Jesucristo les dijo no hay que pagar el impuesto al César? Nunca dijo eso. Él dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca les dijo no paguen el impuesto. De hecho, si ustedes recuerdan, hay una historia donde dice que Pedro estaba medio desanimado porque no tenía para pagar los impuestos. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve al lago, pesca, y el primer pez que pesques, en ese ábrelo y ahí está el pago para los impuestos. Jesús no le dijo no pagues impuestos. Sin embargo, ellos andan diciendo que eso ha enseñado Jesús. ¿Qué significa eso? Que lo que están haciendo los del Sanedrín es calumniando a Jesús. No conforme con haber buscado un traidor, no conforme con haber buscado falsos testigos, ahora encima calumnian a Jesús. Poco a poco van cayendo, se van desmoronando. Los que supuestamente eran ejemplo a seguir de Israel iban poco a poco desmoronándose. Vamos con el siguiente. El otro está en cambio en Mateo 27:62. Retrocedo a Mateo, ven. Por eso les digo, no pierdan Mateo. Ahí está todo. Mateo 27, verso 62 en adelante. Y les cuento que esto es un detalle que yo no lo había notado hasta esta semana que estuve estudiando este texto. Lo había leído muchas veces, pero recién ahora caí en cuenta de este detalle. Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cuál es el detalle que les digo que no había dado cuenta hasta ahora? ¿Qué día era el que estaban haciendo todo eso? Era, dice, el siguiente día al de la preparación, es decir, sábado. Estaban haciendo todo esto en sábado. Se habían reunido como grupo de fariseos y sacerdotes en sábado, cosa que no debían haber hecho. Van a hablar con Pilato para pedirle un favor en sábado, cosa que no debían haber hecho. Pilato, ¿qué les dice? Ahí tienen una guardia, llévenla y hagan lo que ustedes dicen. Los llevaron. Tampoco se podía hacer eso en sábado. Movieron la piedra, lo cual no se podía hacer en sábado. Jesús va a enseñar mucho sobre el sábado y nos va a decir que no es que el sábado fue creado no es que el hombre fue creado por causa del sábado, sino que fue el sábado creado por causa del hombre. Y va a cuestionarlo, pero aquí el detalle es el siguiente. Ellos se pelearon con Jesús porque no hay que hacer nada en sábado. Y sin embargo aquí los vemos incumpliendo sus propias normas. ¿Qué es lo malo en esto? Están siendo hipócritas, porque enseñan una cosa y hacen otra. Eso es lo que se ve en ese texto. No están siendo coherentes con lo que han estado enseñando al pueblo. Todo el tiempo peleándose con Jesús porque estaba sanando en sábado y ellos van y buscan sellar la tumba un sábado. Esa es la manera como va cayendo este grupo. Y el último lo tenemos en el texto que hemos leído, Mateo 28, en el verso 13. Bueno, les leo desde el 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Qué es eso? Soborno. Están sobornando a los soldados. No sé cómo habrá sido, pero más o menos me lo imagino. Vea, jefecito, no sea malo. Tome para las colitas.
para que no se, va para su familia, va para sus hijos, tenga este dinerito. Están sobornando a los soldados para que no digan la verdad. Eso es lo que están haciendo los santos, el ejemplo de Israel, la crema innata de la santidad judía. Lo que están mostrando es cómo poco a poco van cayendo de mal en peor. Pero no se queda ahí, que dice después, verso 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Si los soldados decían que se habían quedado dormidos, eso era lo peor. Un soldado que se quedaba dormido haciendo su labor, pena de muerte. Así que si estos soldados decían, nos quedamos dormidos, porque después no me hablen más. Entonces lo que nosotros vemos es cómo este grupo del Sanedrín poco a poco van cayendo. Muchas gracias. Ahí lo dejo para que no me hablen. Entonces van cayendo poco a poco. Y lo último, como les digo, es que van a decirle al gobernador que se haga de la vista gorda. ¿Qué es eso? En términos actuales, peculado. Usar de un medio, de una autoridad civil para poder tener mis propios intereses. ¿Cómo van cayendo estos del Sanedrín? ¿Cómo van cayendo estos fariseos? Poco a poco, te repito toda la caída de estas personas. Empiezan buscando un traidor para que les ayude en sus intereses. Siguen buscando ilegalidades para amañar un juicio, falsos testigos. Luego continúa buscando calumnias para poder hacer que la gente esté en contra de Jesús. Continúan buscando incumplir las normas que ellos mismos habían puesto al pueblo. Hipócritas. Siguen por medio de sobornos a los soldados y terminan con peculado con el gobierno. Poco a poco van cayendo. Dos cosas te enseñan esto. Primero, lo que te dije, el que se exalta será humillado. Y segunda cosa, cuando tú comienzas a dejarle paso al diablo, poco a poco tú te vas dejando llevar. Empieza con una cosita y sin darte cuenta terminas con toda esa lista de pecados. Es terrible, es vergonzoso. Si yo les hubiera dicho esa lista de cosas pecaminosas que han hecho, ustedes no se hubieran imaginado que se trataba de las personas más santas de Israel. Si yo les decía, les voy a hablar de unas personas que traicionaron, fueron hipócritas, fueron calumniadores, personas que compraron falsos testigos, personas que se metieron en sobornos, personas metidas en peculado, ¿me hubiesen creído que se trataba de personas santas de Israel? No, porque no cuadra eso con los santos de Israel. Pero eso pasó porque se exaltaron a sí mismos, porque quisieron hacer las cosas a su modo. Así que en este domingo de resurrección, yo creo que Dios nos está poniendo un mensaje muy claro a nosotros. Humíllate delante de Dios para que sea Dios el que te exalte. No seas tú el que te estás exaltando a ti mismo. No seas tú el que quiere hacer las cosas a tu modo. Déjale a Dios obrar y Él es el que te va a dar el camino apropiado. Ahora, termino con esto. Verso 16, Mateo 28 estoy, ¿no es cierto? El primer culto de la historia de la iglesia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Primera cosa del culto de la iglesia, se unieron para poder estar juntos adorando a Dios. Moraleja para nosotros, necesitamos reunirnos para buscar de Dios. Sí, yo sé que hay veces que no se puede y toca por el Zoom, pero no, los apóstoles no hicieron eso. No dijo tal vez ahí Jacobo, no, tranquilo, yo les sigo por las redes. Ahí yo les mando un saludo desde las redes, ¿no? Ya se podía,
ahí estamos juntos adorando al Señor. Cuando no se puede, claro, hay que buscar medios. Pero si puedo estar con mis hermanos, tengo que estar con ellos, porque ahí es donde soy fortalecido, confirmado en el Señor. Ojo con algo más que tú puedes darte cuenta ahí. En ese texto no están solamente los santos, no están solamente los que se creen que son superiores al resto. Dice que algunos estaban, ¿qué? Estaban dudando. Y estaban en la iglesia, porque la congregación ayuda. Los débiles y los fuertes te ayudan a crecer. Los fuertes te ayudan porque te hacen confiar más en el Señor. Pero los débiles también te ayudan porque tú tienes que ayudarlos a ellos. Y cuando los ayudas, tú creces. La iglesia no está conformada solamente por santos. La iglesia está conformada por todos los que confiaron en el Señor, aún con sus dudas, aún con sus ambigüedades, aún cuando a veces no tienen claro cómo poder hacer las cosas delante de Dios. Pero Dios nos usa para crecer a todos. Y por eso debemos estar juntos como una sola iglesia. Juntos estaban en este primer culto. ¿Y qué pasa luego? Hay una cosa más. Hasta Tomás estaba ahí. Hasta el incrédulo. Hasta el ver para creer. Hasta él estaba ahí. Y Dios usó ese culto para hacerlo crecer. Siguiente paso que encuentro acá. Verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron. La adoración es parte del culto de la iglesia. Tú eres llamado a adorar a Dios. No estás siendo llamado a sentarte y juzgar a la alabanza. Vele, ya se equivocó. Vele, ya se le rompió la cuerda. Y ahora quieran hacer. No estás para eso. Estás para adorar. Así que cuando vienes a la casa del Señor, ven a adorar a tu Salvador. Siguiente cosa que pasa. ¿Qué es lo que viene después de la alabanza generalmente? La prédica. También hay prédica. Dice el verso 18. Y Jesús se acercó y les dijo, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el sermón. Se acabó. Cortito, ¿no? Que así fueran pastor aquí en la iglesia. Era todo lo que Jesucristo tenía que decirles. Suficiente. Ahí está el mensaje. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que la iglesia necesitaba oír en ese momento. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Porque el Sanedrín no se quedó contento con lo que había pasado. Porque las autoridades romanas tampoco no estaban muy alegres con eso. Así que el pueblo, los que estaban ahí reunidos, tenían miedo de lo que les podía hacer o el Estado o los religiosos. ¿Y qué es lo que les dice Jesús en ese momento? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que tranquilos con lo que ustedes están teniendo miedo. Tranquilos, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Dios me lo ha dado. Y hay un último detalle cuando termina esto, cuando termina el culto. A veces nosotros pensamos, se acabó el culto, se acabó mi compromiso con Dios. Mentira. Como decían por ahí, mentira del diablo con cachos y cola. Cuando se acaba el culto, continúa mi compromiso con Dios. Porque ahí viene lo que se suele llamar la comisión. Dios te comisiona para que lleves tu mensaje a las naciones. Ahí sigue tu mensaje. Miren lo que dice ahí en el verso 18. Jesús, el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El culto termina con la comisión, con la gran comisión. Todo culto termina con eso. Viniste a la iglesia, recibiste la palabra, adoraste al Señor y cuando te vas, estás llevando el mensaje a las naciones. Cuando tú simplemente dices, ya cumplí con Dios cuando salí de la iglesia, no entendiste nada. El mensaje es un anuncio para que tú lo lleves a las naciones, para que los demás también reconozcan a ese Salvador. Esa es nuestra tarea y así es como termina el culto. Así que mi hermano, Dios quiere exaltarte. Humíllate delante de Él y ahora cuando salgas, lleva su evangelio a las naciones. Amén. Pongámonos de pie para orar.
Gracias, Padre Celestial, por el día de hoy, permitirnos meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú, oh Dios, dándonos la fortaleza y la dirección para cumplir, Señor, con tus planes y propósitos. Que cuando terminemos este tiempo de adoración, de alabanza, de meditar en tu palabra, podamos ir, Señor, y llevar tu evangelio a las naciones, a nuestra propia casa, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que llevemos, Señor, tu mensaje, tu esperanza, a los que no saben qué hacer con sus propias vidas, que podamos decirles: en Dios hay esperanza. Señor, úsanos para proclamar tus buenas nuevas a los que necesitan de ti. Y gracias, oh Dios, por este tiempo de compartir el evangelio con nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.